Jesús fundó la Iglesia Católica. Esa es la verdad. Hermanos, bienvenidos a su canal en YouTube, Defiende tu Fe, Pedro Esa. Suscríbete en este canal para que aprendas muchos temas interesantes sobre la apologética. Regálanos un me gusta para que el YouTube se mande el video a los demás, a las demás personas, lo vaya regalando por las redes sociales a las demás personas. Compártelo si quieres dejar tu comentario sobre el tema o cualquier cosa que tú quieras dejar allí, cualquier pensamiento o cualquier criterio, coméntalo. Estamos también en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe, y estamos también en Instagram como Centinelas de la Fe. Entonces el tema de hoy es hermano, que Jesús fundó la Iglesia Católica. Es importante la Iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que Jesús fundó la Iglesia Católica? Porque nuestros hermanos separados dicen que Jesús no fundó ninguna iglesia, ninguna religión. Yo solo con la Biblia, yo me guío solo por la Biblia, por lo que dice la palabra de Dios, y no es así, porque confunden religión con iglesia. Religión viene del latín religare, que quiere decir estar unido, ligado, adherido a Dios. E iglesia significa el pueblo de Dios, los bautizados. Eso es diferente. Entonces, religión no es lo mismo que iglesia. Ellos se confunden y creen que Jesús fundó una religión. No. Los hermanos separados también hacen religión cuando se unen en el culto a predicar la palabra, cuando salen a celebrar la misericordia, como nosotros lo hacemos también, o cuando se reúnen a leer la palabra en su casa, a rezar, a orar. Ellos están haciendo religión. Eso es religión. Nosotros los católicos también lo hacemos. Pero ¿cómo empieza todo? Todo comienza en Marcos 3:13, cuando Jesús llama a los 12. Marcos 3:13. Busquemos en la palabra de Dios, Marcos 3:13. Para ver cómo comienza todo. Aquí tenemos. Fíjense el inicio de la Iglesia de Cristo. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Entonces, aquí vemos cómo Jesús comienza llamando a 12 varones. ¿Para qué? Para que sean sus apóstoles. Los instituye como apóstoles, enviados. Eso significa apóstol, enviado. Los envía a predicar y a sacar demonios. Fíjense cómo aquí los 12 son varones, no son hembras. Por eso Jesús nos llama mujeres. Por eso la iglesia nos llama a mujeres, porque Jesús llamó fue a hombre. Entonces vemos cómo comienza todo. Jesús sube a la montaña a llamar a los 12. Vamos a ir demostrando poco a poco que la iglesia la fundó Cristo y que la iglesia existe y que la iglesia es importante, no como ellos dicen que no es importante, que no hace falta, que yo solo con la Biblia me voy sin la iglesia. El que anda siguiendo a Cristo sin su iglesia, solo con la Biblia o solo por allí, está rechazando a Cristo. No sigue a Cristo, no lo sigue. Ya vamos a demostrar con Biblia para que vean cómo es. Después podemos buscar a Efesios 3:20, a ver si es verdad que la Biblia, la Iglesia Católica o la Iglesia de Cristo existe o no existe. Efesios 3:20, desde la iglesia primitiva ya existía. Efesios 3:20. Pablo nos va a decir algo importante aquí. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Como podemos ver,
Aquí Pablo dice que ¿dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia. Entonces, si hay una iglesia y en esa iglesia se le da la gloria a Dios, dice Pablo que esa iglesia va a estar de generaciones en generaciones y por los siglos de los siglos y va a terminar con un amén. Entonces, que así sea. La iglesia de Cristo existía ya desde los primeros cristianos, desde la iglesia primitiva. Ya Pablo lo dice. Pablo era de Cristo, por lo tanto la iglesia católica es la iglesia que fundó Jesucristo. Estamos viendo lo importante, no es la que después vino Lutero en 1517 a decir que la iglesia es de él, pues. No. O los pastores que andan por ahí diciendo que ahí tienen su iglesia, esa es la iglesia de Cristo. O las diferentes denominaciones que dicen que esa es su iglesia y esa es la de Cristo. No, la fundaron hombres. Lutero fue hombre. La fundaron hombres y todas dicen ser la iglesia de Cristo, pero tienen doctrinas distintas, piensan distinto. La única es la iglesia católica que está unida. Veamos ahora Efesios 3:10 para ver dónde encontramos la sabiduría. ¿Dónde el mundo puede encontrar la sabiduría? Efesios 3:10 nos dice: en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el mundo, los poderosos pueden encontrar la sabiduría en la iglesia. No en el mundo, en la iglesia. Allí es donde está la sabiduría. ¿Ve lo importante de la iglesia? Es importante. Tú no puedes seguir solo. Tú no puedes caminar solo porque el cuerpo de Cristo no lo forma una sola persona. No puede ser que tú estés caminando así. Veamos si otra cita bíblica para ver si es importante o no. Pablo mismo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. 1 Corintios 15, 8. Fíjense cómo Pablo va a decir lo siguiente aquí. Aquí está. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. O sea, Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Entonces Dios sí tiene una iglesia, y esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia cristiana católica, la que él fundó, porque de Lutero para acá, 1517 para atrás, no existía otra iglesia sino la iglesia católica. Esa es la iglesia primitiva, la que está hablando aquí Pablo. La perseguía, y es tan importante que la perseguía para matar a los miembros de la iglesia. Fíjense, para que vean cómo sí salen citas bíblicas de que la iglesia existe y que la iglesia era importante y es y será siempre importante, la iglesia de Cristo. ¿Por qué Pablo se convierte a cristiano católico? Él era judío, se convierte porque se dio cuenta, porque el Señor lo llama, que esa no es que la religión verdadera no es esa, la iglesia verdadera no es esa, es la iglesia de Cristo, la de él. Y Pablo se convierte a cristiano católico. Miremos otra cita bíblica, Hechos 20:28. A ver si no es importante. Hechos 20:28 nos va a decir la importancia de la iglesia católica. Hechos 20:28. Fíjense cómo dice Pablo aquí: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que él adquirió con su propia sangre. Entonces, cuiden de sí mismos, le dice Pablo a los obispos. Pastoreen la iglesia, pastoreen el rebaño, o sea, las ovejas, que somos nosotros los miembros de la iglesia de Cristo. Hay que pastorearla porque Cristo dio la sangre
dio su vida, la adquirió, esa iglesia la adquirió Cristo con su sangre. Y si la iglesia no es importante, y si no hace falta nada en la iglesia, sino solo, caminando solo con la Biblia, ¿por qué Cristo dio la sangre por su iglesia? Entonces sí es importante. Sí es importante porque Jesucristo dio sangre por su iglesia. Así adquirió Cristo su iglesia, con su sangre. Entonces es importante. Y aquí en esta iglesia primitiva habían obispos, que es lo que hay en la iglesia católica. Los superobispos que hay ahorita por allí, o superapóstoles, esos son fundados por hombres, no por la iglesia de Cristo. ¿Entiendes? Vamos a seguir ahora. Muchos dicen que andan solos, como he venido diciendo, que no siguen a ninguna iglesia, que ellos andan solos, que ellos son la iglesia, o yo puedo decir, yo soy la iglesia. Entonces, si yo soy la iglesia, ¿es que yo solamente soy la iglesia? No es así, no es así. 1 Corintios 12, 14, vamos a decir, un solo miembro es suficiente para formar un cuerpo, o para ser miembro de la iglesia, o un solo miembro hace la iglesia. 1 Corintios 12, 14. Es importante lo que estamos aprendiendo hoy, conociendo hoy. 12, 14. Dice Pablo, un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Entonces, no es solamente una sola persona que diga yo soy la iglesia y no sigo a ninguna iglesia. Porque tú no eres la iglesia somos muchos. Somos iglesias. Los bautizados formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, en la iglesia cristiana católica, habemos muchas personas que formamos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo. Importante. Y fíjese que en el versículo 12 del mismo 1 Corintios 12, 12, nos va a decir que sí, hacen falta muchos miembros, no uno solo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Entonces, para formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tienen que haber muchas personas. Muchas personas. Y por eso hace la comparación con el cuerpo humano. Y el cuerpo tiene muchas partes, las manos, los brazos, las piernas, los pies, los dedos, la boca, los ojos, el oído, muchas partes que forman el cuerpo. Entonces nosotros somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Entonces no puedes andar solo por ahí, hermano, tú diciendo que tú eres la iglesia, que no necesitas la iglesia, que no existe la iglesia, ni la religión, porque yo camino solo con la Biblia. Es falso, te engañaron o te estás engañando tú mismo. Quítate eso de la mente y vuelve a la iglesia, para que veas que vas a caminar en la iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo. Investiga las citas bíblicas que te estoy dando. Investígala en tu Reina Valera para que veas que dice lo mismo. Ahí no vas a encontrar diferencia en eso. Sigamos investigando y leyendo. En 1 Timoteo 3:15, 1 Timoteo 3:15, nos va a decir Pablo, le va a decir Pablo a Timoteo, que Dios tiene una casa y que esa casa es la iglesia y que esa iglesia es la que tiene la verdad, para que vean. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Entonces, la iglesia de Cristo no es. Dios tiene una casa y esa casa es la iglesia. Que esa iglesia es pilar y base de la verdad. La verdad completa está en la iglesia cristiana católica. Ahí está la verdad, ahí quiero estar yo. Ahí no deberías estar tú, hermano. Dime, ¿dónde quieres encontrar tú? Coméntalo allí. ¿Dónde quieres tú estar? ¿Dónde está la iglesia que tiene la verdad completa o en esas iglesias que tienen medias verdades? Porque tienen errores, muchos errores, no tienen la verdad completa. ¿Quieres estar allí o quieres estar aquí en la iglesia cristiana católica? A pesar de los errores que tengan los seres humanos que la forman, que la integran, porque los hay. Pero yo estoy más seguro en la iglesia de Cristo.
Entonces, y el versículo 1 de 1 de Timoteo 3:1 dice lo siguiente: si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Ya en la iglesia primitiva habían obispos. Esta es la iglesia de Cristo, porque la única que ha tenido obispo desde este momento, desde aquí hasta ahorita, es la iglesia católica. Hay iglesias que o denominaciones que han puesto obispos, pero eso no son la iglesia que fundó Cristo. La que fundó Cristo viene aquí. Eso aparecieron después. Hombres que fundaron las iglesias protestantes. ¿Hay obispos? Sí, en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana católica. El versículo 8 dice: los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra. Diáconos. ¿Dónde hay diáconos? En la iglesia cristiana católica. Hay diáconos desde la Biblia, desde un principio. Hasta ahorita siguen habiendo diáconos. Entonces, esta iglesia, la de Cristo, es la iglesia cristiana católica. Te lo estoy demostrando con capítulos y versículos. Con la Biblia. Con la Biblia. La Reina Valera dice lo mismo. Investigue para que usted vea que dice lo mismo la Reina Valera. Sigamos. Encontrando la verdad que está aquí en la Biblia, que la iglesia de Cristo sí existe, que es importante, que Él la fundó. Vamos a buscar a Efesios, capítulo 5, versículo 23. Efesios 5, 23. Jesucristo va a hablar de, a comparar lo que es la iglesia con Cristo y con un matrimonio, la pareja del hombre y la mujer, cómo se casan, ¿ves? Ese es el sentido que lleva la cita bíblica que vamos a leer ahorita. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. ¿Ves? Hace una comparación de matrimonio. Que la esposa se someta al marido, como la iglesia se debe someter a Cristo. Que la iglesia se somete a Cristo, no a los caprichos mundanos, no, se somete a Cristo. Después sigue la cita bíblica: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces debemos nosotros amar a la iglesia y entregarnos por ella, darnos por ella, desgastarnos por ella, dar de nuestro tiempo, que es lo más difícil, para ella. Porque nosotros los católicos, muchos católicos, no quieren salir a la calle, no quieren predicar, quieren estar metidos dentro del templo, de las cuatro paredes, y se quedan allí? No salgan a predicar. Una iglesia en salida, como era la iglesia primitiva. Así que se lograron las cosas. Se logró la iglesia así, y así el futuro de la iglesia fue creciendo. Dejemos la pereza, hermanos, salgamos a la calle a predicar el evangelio. Fórmate en tu parroquia, busca la formación de la Biblia, la apologética. Es importante la apologética. Y sal a la calle. Sigue diciendo: y después de bañarla en el agua y la palabra, para purificarla, la hizo santa. Entonces, la iglesia de Cristo es santa. O sea, de esa católica es santa, aunque tenga adentro hombres y mujeres pecadores. Todos somos pecadores, pero la iglesia es santa solamente porque Cristo la fundó. Entonces sí existe, es importante porque es santa la iglesia, la funda Cristo. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Eso quería Cristo, una iglesia santa e inmaculada, sin mancha ni arruga. Esa es la iglesia de Cristo. Aquí estoy yo, en esta iglesia, en la iglesia cristiana católica. Y tú deberías estar aquí. Vamos a decir, alimenta y la cuida también, porque Jesucristo alimenta a la iglesia y la cuida, lo dice la palabra. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo.
y nadie aborrece su cuerpo, menos Cristo, que es la cabeza, va a aborrecer su cuerpo, que es la iglesia. Asimismo, ¿verdad? Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo, ¿eh? Como cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo, Jesucristo alimenta a su iglesia, o sea, a todos los bautizados, los miembros que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia cristiana católica. Nos alimenta a través de la palabra, nos alimenta a través de la Eucaristía, nos alimenta a través de la doctrina que enseñan los apóstoles, que son los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, el magisterio. Nos da la enseñanza, la verdad aquí en la iglesia, nos cuida. Eso hace la iglesia de Cristo. Entonces, si eso es así, la iglesia de Cristo sí existe y sí es importante. ¿Por qué tú no estás en ella? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué tú no estás en ella? Dirá, no, hay mucha aberración, mucho sinvergüenza. Hay, sí la hay, pero no es mucho. Ese mucho es escandaloso por los medios de comunicación. Pero tú estás por los curas, tú estás por los hombres y mujeres que están dentro de la iglesia, o estás por Cristo. Yo estoy por Cristo dentro de la iglesia, aunque adentro estén pecadores, porque la iglesia de Cristo es esa y es garantía de salvación, por lo menos adentro de ella sí. Veamos Efesios 1:22, a ver si Cristo, si Dios, ¿qué hizo Dios con Jesús? Lo constituyó cabeza de la iglesia. Efesios 1:22, a ver si es importante o no es importante la iglesia. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. ¿Ves? Jesucristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que llena todo en todos. Entonces sí es importante la iglesia, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y si tú no estás en esa iglesia de Cristo, que es la iglesia cristiana católica, no estás en la iglesia de Cristo, estás en otra iglesia que fundó un pastor, fundó un hombre, que un día dijo, voy a fundar una iglesia porque el Espíritu Santo me dijo, o a un ángel y le dijo. Mentira, mentira, la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia cristiana católica. Y te lo estoy mostrando con la Biblia, hermano. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Vamos a ver ahora Hechos 9:1. Importantísimo esta cita bíblica. Hechos 9:1, para ver si la iglesia es importante o no, si existe o no, si está en la Biblia o no. Hechos 9:1, la iglesia cristiana católica. Habla de Saulo, San Pablo, pues, a Pablo que venía persiguiendo a la iglesia de Cristo, a los cristianos, pues, a las autoridades, especialmente para meterlas presos, a mujeres y hombres. Pero eso le sucede algo en camino a Damasco. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Quería perseguir y agarrar a los que seguían a Cristo, hombres y mujeres, a los seguidores. A ellos los quería meter presos. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo, y cayó al suelo, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, Jesucristo se identifica con los miembros de la iglesia. Jesucristo había ya muerto y resucitado aquí. Pablo no conoció a Cristo. Ya Cristo había resucitado y estaba en el cielo. ¿Por qué Jesús le dice a Pablo que lo está persiguiendo a él? Porque cuando tú persigues a un miembro de la iglesia, o cuando tú atacas y calumnias a la iglesia de Cristo, que es la iglesia cristiana católica,
estás persiguiendo a Cristo, porque Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es su iglesia. Si tú atacas el cuerpo, que es la iglesia, estás atacando a Cristo. Eso estaba haciendo Pablo. Atacaba el cuerpo, perseguía a los miembros de la iglesia que forman el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, al perseguir a los miembros de la iglesia, que son el cuerpo de Cristo, estás persiguiendo al mismo Cristo, porque ese es el cuerpo de Cristo, que la cabeza es Él. Ve lo importante que sí es la iglesia. La iglesia es importante, existe desde la Biblia, y yo quiero seguir en ella, en esta santa iglesia cristiana católica. Vente para ella. Esta es la verdadera iglesia. No sigas doctrinas de hombres. Vente para la doctrina de la verdadera iglesia católica. Hechos 1:12. Otra cita importantísima. La iglesia cristiana católica, o la iglesia de Jesucristo, necesariamente tiene que tener a María y a los apóstoles juntos. Tiene que tener a María en la iglesia y darle su puesto a María, a la Virgen María, la Madre del Señor. La iglesia que es de Cristo debe tener a su mamá allí. Por lo tanto, esta iglesia cristiana católica le da su puesto a María, porque la Biblia dice que María estaba en un lugar donde estaba esperando el Espíritu Santo junto con los apóstoles. Entonces María es importante. Y fíjense cómo dice la cita, para que ustedes vean que la diferencian y la separan de un grupo de mujeres que están allí. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora. Eso es después que Jesús se va, asciende al cielo, ellos se regresan, vuelven al cenáculo, suben al piso de arriba donde estaban. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Va a decir ahora quiénes estaban, y miren con quién empieza. Allí estaba Pedro. Siempre que en la Biblia van a decir los nombres de los apóstoles, empieza Pedro en primer lugar. De este vamos a hablar otro tema. El tema que sigue es el tema que vamos a ver después, es el liderazgo de Pedro. ¿Es así o no es así? ¿Fue Cristo el que dejó a un líder o no dejó un líder nada? ¿Dejó a Pedro o no lo dejó? Ese es el próximo tema. No se lo pierdan, hermanos. Fíjense, sigue diciendo. Allí estaba Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Nombró a los apóstoles todos. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, porque estaban orando para que viniera el Espíritu Santo. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces, ¿dónde estaba María? Junto con los apóstoles. Junto con los apóstoles, en su puesto, esperando el Espíritu Santo. Y no la meten con las demás mujeres. Estaban las mujeres y María, la madre de Jesús. O sea, no la meten con esas mujeres, con ese lote de mujeres, sino que hablan de ella aparte, sola, porque tiene su lugar en la iglesia de Cristo. Es la madre del Señor, la madre de Dios, de Jesús, que es el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, y si Jesucristo es Dios, María es madre de Dios, o sea, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y está aquí ocupando un lugar importante. ¿Ves cómo es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo entonces? ¿Es importante o no la iglesia de Cristo? Sí es importante. ¿Aparece en la Biblia? Aquí está en la Biblia, la iglesia de Cristo. Y es católica porque es universal, y un sinónimo de universal es católica. ¿Y quién llama a la iglesia católica o con el adjetivo, o sea, con la característica de católica por primera vez? San Ignacio de Antioquía en el año 107. Él fue discípulo de Pablo y de Juan, y fue el primero que le colocó el adjetivo, o sea, la característica de que la iglesia era católica, que estaba en todas partes, que es universal. Eso es historia. Investígalo, esa es su historia, hermano, no te estoy mintiendo. Entonces la iglesia sí es importante, está en todas partes. Tu iglesia no está en todo el mundo.
porque tu iglesia la fundó un hombre, es limitada, llega a cierta parte nada más, pero la iglesia católica existe desde aquí, desde la Biblia, de la iglesia primitiva hasta ahorita, y no se va a acabar nunca, porque Jesús vio que ni los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A eso le creo yo, no el pastor, no un hombre, le creo a la palabra de Cristo, que la iglesia pareciera que está destruida o va a ser destruida, pero no, su palabra dice que no es una profecía, no la va a destruir el mal, el demonio, no la va a destruir, y a eso le creo yo, hermano. Pero lo importante de esto, ¿no? Y universal también porque Mateo 28:19 nos va a decir que la característica universal de la iglesia. Mateo 28:19 va a decir lo siguiente: vayan pues y hagan que todos los pueblos, todos, universal. Eso es universal, todos los pueblos, universal, en todas partes, todos los pueblos, católico, sinónimo, es católico. Por eso que la iglesia es católica. Ah, que la palabra de Dios, la palabra católica no está aquí. Bueno, pero la palabra católica, ¿qué significa? Universal. Cuando Jesús dice que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia es universal, sinónimo de católico. San Ignacio de Antioquía, investígalo, año 107, padre apostólico de la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Importante. Y Mateo 16:13, nos va a decir lo siguiente: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Le pregunta a sus discípulos: ¿quién es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Ellos en aquel tiempo, la gente, sí, creían en Jesús, es verdad. Yo creo en Jesús, pero ese es Elías. Sí, yo creo en Jesús, pero ese es Juan el Bautista. Sí, yo creo en Jesús, pero ese es Jeremías. Sí, pero yo creo en Jesús, pero no, pues es alguno de los profetas. Así actualmente. Mis hermanos separados, las diferentes denominaciones, las diferentes iglesias, creen en Jesús, pero todos tienen un Jesús distinto, porque todos tienen doctrinas distintas. Ninguno, todos dicen ser la iglesia de Cristo y ellos no están unidos, están divididos, pero no se tiran entre ellos. Ojo con esto, no se tiran entre ellos. Todos dicen ser la iglesia de Cristo, pero ¿a quién le tiran? ¿A quién le lanzan? ¿A quién atacan? A la iglesia católica, porque esa es la que fundó Cristo, porque el demonio en el mundo sabe que esa es la que fundó Cristo, y esa es la que hay que destruir, y por eso a la iglesia católica la atacan, y por eso nosotros debemos defenderla. ¿Tú qué estás haciendo, hermano católico? Fórmate, defiende a la iglesia, con amor, eso sí, cariño y respeto, pero tienes que defender a la iglesia. Es un deber del cristiano bautizado, confirmado, defender a la iglesia católica. La iglesia se defiende, no es que no se defiende, se defiende. Hay que rebatir. Por eso es importante la apologética. Fórmate en la apologética, hermano. Fíjense cómo hoy hemos visto la importancia de la iglesia, que la iglesia existe, que la iglesia la fundó Cristo, que es mentira, que no fundó ninguna religión, que no fundó ninguna iglesia. Sí fundó una iglesia, vimos la diferencia entre religión e iglesia. Entonces la iglesia es importante, yo quiero estar en ella y seguiré en ella. ¿Tú qué quieres hacer? Déjame tu comentario, a ver qué es lo que quieres hacer tú, si estar adentro de la iglesia de Cristo, que es la iglesia cristiana católica, o estar afuera. Con la Biblia, un capítulo y versículo te lo he mostrado hoy. Busca en tu Reina Valera para que veas que dice lo mismo. Síguenos, hermanos, en YouTube, Defiende tu Fe, _Pedro Esa. Suscríbete al canal, regálanos me gusta, es importante, comenta algo, comparte este video, este tema y otros más que están allí. También estamos en Facebook, en Apologética Defensa de la Fe, síguenos en esta página. Y también estamos en Instagram, en Centinelas de la Fe. Hermanos, que Dios me los bendiga.